Freud y la sexualidad. La sexualidad, eso que no se educa y no se calla. La palabra sexualidad todavía provoca ruido. No importa cuántos discursos modernos la rodeen, cuántas campañas la maquillen o cuántos manuales intenten ordenarla. Sigue incomodando. Se pronuncia con cuidado, se regula con normas, se vigila con moral. Freud no llega a embellecerla, llegó a ensuciarla más. Y en esa suciedad encontró algo insoportable para su época y para la nuestra. La sexualidad no empieza donde nos dijeron que empieza, ni obedece a la lógica adulta, ni se deja domesticar por la educación. Freud escribió algo que todavía levanta cejas y ganas de lincharlo. La sexualidad es infantil, no en el sentido vulgar ni en el insulto fácil, sino en un sentido estructural. El deseo no aparece de golpe en la pubertad como si fuera un software recién instalado. Está ahí desde antes, disperso, fragmentado, sin objeto fijo, sin finalidad reproductiva. Eso fue dinamita pura para una cultura que necesitaba creer que la infancia era pura, limpia, ajena al deseo. La sexualidad, para Freud, no es sinónimo de genitalidad. Esa confusión es uno de los grandes fraudes culturales. El deseo no se reduce al acto sexual ni la función biológica. Se pega al cuerpo por zonas, por gestos, por miradas, por palabras. La boca, la piel, la voz, el ojo, todo puede volverse escenario del deseo. Y eso no se corrige con buena educación ni con silencio. El deseo no aprende modales. Aquí empieza el verdadero escándalo. La sexualidad no obedece a la moral, no porque sea rebelde por principio, sino porque responde a otra lógica. La moral llega después intentando poner orden. A veces lo logra parcialmente, muchas veces produce síntomas. Freud no acusa a la moral, la analiza como intento desesperado de control, algo que siempre se desborda. Este bloque entra en terreno pantanoso, no para provocar por provocar, sino porque ahí se juega el núcleo del psicoanálisis. El deseo no es transparente, no es armónico, no es natural, en el sentido ingenuo. Está atravesado por prohibiciones, por culpas, por fantasías. Y esas fantasías no son errores del sistema, son el sistema. Hablar de sexualidad freudiana no es hablar de libertinaje, ni de permisividad. Es hablar de conflicto, de cómo el deseo se organiza, se reprime, se desplaza, de cómo el cuerpo se vuelve texto donde se inscriben las primeras relaciones, los primeros goces, las primeras pérdidas. Nada de eso desaparece en la adultez, solo se disfraza y se disfraza mejor. La cultura insiste en separar el sujeto decente de su deseo. Freud rompe esa separación. Dice, no hay sujeto sin deseo y no hay deseo sin resto. Siempre queda algo que no encaja, algo que no se nombra, algo incómodo. Y ese resto vuelve en síntoma, en fantasía, en elecciones amorosas que no entendemos pero repetimos. Este bloque no va a suavizar nada, tampoco va a caer en provocaciones baratas, va a mirar de frente la sexualidad como Freud la pensó, múltiple, conflictiva, temprana, indisciplinada, no para celebrarla ni condenarla, sino para entender por qué sigue siendo el punto donde el pensamiento tropieza. Aquí empieza lo que muchos prefieren saltarse, y justo por eso aquí hay que quedarse. La sexualidad en Freud no es un tema más, es el nervio expuesto del pensamiento, no porque todo sea sexo. Esa caricatura es cómoda para no leer, sino porque ahí se ve con claridad cómo funciona el deseo cuando se lo intenta domesticar. La sexualidad no se deja encerrar en una definición limpia. Cada intento de ordenarla produce un resto, y ese resto insiste. Freud rompe primero con una idea básica, que la sexualidad tenga un solo fin. La cultura insiste en que el sexo sirve para reproducirse, para formar familia, para cumplir una función social. Freud mira la clínica y dice otra cosa. El placer no obedece a la reproducción. El cuerpo goza donde puede, no donde debe, y ese desajuste entre función y placer es estructural. De ahí la noción de sexualidad infantil. No es provocación moral, es constatación clínica. El niño no desea como el adulto, pero desea. Explora el cuerpo, repite sensaciones, busca placer sin saber nombrarlo. No hay perversión ahí, hay funcionamiento pulsional.
La pulsión no sabe de fines nobles ni de calendarios evolutivos. Busca descarga y punto. Freud introduce la idea de zonas erógenas para explicar esto. El placer no está concentrado en los genitales desde el inicio. Se dispersa: boca, piel, ano, mirada, oído. El cuerpo es un mapa abierto y cada zona se carga de afecto según la experiencia. No hay un orden natural garantizado, hay trayectorias. La famosa secuencia oral, anal, fálica no es una escalera moral ni una cronología rígida, es un intento de describir cómo el placer se organiza alrededor de ciertas funciones corporales: comer, retener, mostrar, mirar. Cada etapa deja huellas, nada se supera del todo, lo que no se integra retorna. Aquí aparece algo incómodo para la cultura del mérito y el autocontrol. La sexualidad no madura de todo. El adulto no es un niño superado, es un niño reorganizado. Las fijaciones no resueltas no desaparecen, se reciclan. Aparecen en gustos, en manías, en elecciones amorosas, en formas de goce que no siempre entendemos ni aprobamos. Freud no moraliza estas fijaciones, las lee. Entiende que el deseo se construye a partir de pérdidas. No gozamos de cualquier cosa, gozamos de lo que quedó marcado por una falta. El objeto del deseo no es objeto real, es un sustituto. Por eso el deseo nunca se satisface del todo, siempre quiere otra cosa. La sexualidad freudiana no es armonía, es conflicto entre la pulsión y la norma, entre el cuerpo y el lenguaje, entre lo que quiere y lo que se permite. La cultura no reprime la sexualidad porque sea mala, la reprime porque es excesiva, desborda, y el desborde asusta. La represión no elimina el deseo, la empuja a otros caminos. Freud lo muestra una y otra vez. Lo reprimido retorna en síntomas, en fantasías, en sueños, en chistes, en elecciones que parecen inexplicables. El cuerpo se vuelve el escenario donde el conflicto se inscribe. Aquí entra la neurosis, no como insulto, sino como estructura. La neurosis es el precio que se paga por vivir en sociedad. El deseo choca con la prohibición y se desarma en compromisos. El síntoma es uno de esos compromisos. No es puro sufrimiento ni pura satisfacción, es ambas cosas a la vez. La sexualidad no se expresa solo en el acto sexual, se infiltra en el trabajo, en el poder, en la creación, en la religión. Freud no reduce la cultura al sexo, muestra cómo la sexualidad se sublima. La sublimación no es negación del deseo, es desplazamiento. El deseo cambia de objeto, no de energía. El problema es que la sublimación no funciona para todos ni para todo. No todo deseo se deja transformar en arte, trabajo o pensamiento. Siempre queda un resto que no se eleva, y ese resto es el que vuelve a incomodar. La cultura tolera la sexualidad sublimada, persigue la que no encaja. Freud insiste en que no hay sexualidad normal, en sentido absoluto. Hay normas históricas, sociales, morales, pero el deseo no nace con manual. Cada sujeto arma su economía libidinal, como puede, con lo que tuvo, con lo que perdió, con lo que lo prohibieron. Juzgar esa economía desde afuera es fácil, entenderla es otra cosa. La noción de perversión tan mal usada no designa monstruos morales, designa una organización del deseo que no pasa por la represión neurótica. El perverso no reprime, desmiente, niega la castración simbólica y arma un escenario donde el goce se sostiene sin culpa. Freud no lo idealiza ni lo demoniza, lo diferencia. La neurosis se culpa, la perversión se organiza, la psicosis se desengancha. No son etiquetas morales, son formas de respuesta al mismo problema. Cómo habitar el deseo sin quedar destruido por él. Cada estructura paga su precio, no hay solución gratuita. La sexualidad infantil introduce otro escándalo. El deseo no es inocente, no en sentido criminal, sino en el sentido de que no es puro ni transparente. El niño no es un ángel asexual, es un sujeto de construcción atravesado por pulsiones que no se entienden. La cultura necesita negar esto para sostener ciertas fantasías de pureza. Freud no propone sexualizar a la infancia, propone dejar de idealizarla. La idealización también es violencia. No escuchar el cuerpo del niño, no reconocer sus preguntas, no tolerar su curiosidad produce síntomas. El silencio no protege, confunde. La educación sexual, cuando se reduce a información biológica, fracasa, porque la sexualidad no es solo saber, es afecto, fantasía, prohibición, deseo. Se puede saber todo sobre anatomía y seguir perdido en el deseo,
Freud no propone manuales, propone escuchar. La fantasía es central. El deseo no dirige a objetos reales, sino a escenas fantaseadas. La fantasía organiza al goce, no es imaginación libre. La estructura se repite, se fija, se insiste. Cambian los actores, no el guión. Ese guión se escribe temprano. El complejo de Edipo aparece aquí no como drama familiar, sino como matiz simbólico. No se trata de querer acostarse con la madre y matar al padre en sentido literal. Se trata de cómo el deseo se articula con la ley, de cómo se aprende que no todo es posible, que hay límites, que hay pérdida. La castración no es mutilación física, es límite simbólico. Es la experiencia de que no se puede todo, de que el deseo encuentra un no. Ese no estructura sin límite. No hay deseo, hay saturación. El deseo necesita obstáculo para moverse. La sexualidad adulta se organiza alrededor de esa pérdida. Elegimos objetos que no colman, repetimos escenas que no cierran, y en esa repetición se juega tanto el sufrimiento como el placer. Freud no promete liberación total, promete comprensión parcial. La cultura contemporánea cree haber superado la represión sexual. Habla más, muestra más, exhibe más, pero hablar no es lo mismo que escuchar, mostrar no es lo mismo que desear. La sexualidad sigue produciendo síntomas, aunque cambien las formas. El exceso de discurso no elimina el conflicto, a veces lo intensifica. Freud sigue siendo incómodo porque no ofrece solución rápida, no dice, sé tú mismo, ni libera tu deseo, como consigna publicitaria. Dice, algo más duro, conócete en tu división, acepta que el deseo no es transparente, asume que no hay armonía final. Este bloque no busca escandalizar ni tranquilizar, busca pensar la sexualidad sin moralina y sin ingenuidad, pensar el cuerpo como texto marcado por la historia, por la pérdida, por el lenguaje, pensar el deseo como fuerza que no se educa del todo y nunca se calla. Lo más difícil todavía no se dijo. Si la sexualidad no se calla, tampoco se deja decir del todo. Ahí está la trampa. La cultura cree que hablar libera. Freud muestra algo más incómodo. Hablar organiza, sí, pero también fija. Nombrar no agota, a veces endurece. La sexualidad no se resuelve por acumulación de palabras, sino por la forma en que el deseo se engancha al lenguaje. El lenguaje no describe la sexualidad, la produce. Desde que el cuerpo entra en el campo de la palabra, deja de ser puro organismo, se vuelve cuerpo hablado. Y en un cuerpo hablado ya no goza naturalmente, goza según marcas, prohibiciones, escenas escuchadas, silencios heredados. El deseo no nace del cuerpo, nace del cuerpo atravesado por la palabra del otro. Aquí Freud introduce una idea brutal. El deseo es siempre deseo del otro, no porque queremos complacerlo, sino porque el deseo se arma en relación a lo que el otro quiere, permite o prohíbe. El niño no desea el vacío, desea donde fue mirado, tocado, nombrado. El deseo es efecto de una historia, no de una esencia. Por eso la sexualidad nunca es puramente privada. Aunque se viva en secreto, está hecha de discursos ajenos, mandatos familiares, silencios sociales, chistes escuchados, amenazas veladas. Todo eso es increíble y luego aparece en forma de fantasía, de síntoma, de elección amorosa, que no se entiende, pero se repite. La elección de objeto no es libre. Esa es otra ilusión moderna. Elegimos dentro de un marco estrecho, armado temprano. Freud lo dice sin consuelo. Amamos con restos de las primeras relaciones, de los primeros goces, de las primeras frustraciones. No elegimos al otro por lo que es, sino por lo que despierta de lo perdido. De ahí la repetición, no porque seamos tontos, sino porque el deseo no aprende por experiencia consciente, aprende por insistencia. Cambia el escenario, cambia la pareja, pero el guión sigue. La sexualidad no busca felicidad, busca reencontrar algo, y eso algo nunca estuvo del todo. El amor entra aquí como problema, no como solución. Freud no lo idealiza, sabe que el amor es una defensa potente contra la sexualidad cruda. Amar permite tolerar el deseo, darle forma, ponerle nombre, pero también introduce dependencia, celos, idealización. El amor calma y desorganiza al mismo tiempo. La cultura vende el amor como complemento perfecto. Freud muestra su costado neurótico. Amar
es poner al otro en lugar imposible, pedirle que colme una falta estructural. El otro falla, inevitablemente, y ahí aparece el reproche, la decepción, la repetición del drama, no porque el otro sea insuficiente, sino porque la demanda era imposible desde el inicio. La sexualidad, cuando se mezcla con el ideal del amor romántico, produce síntomas particulares: culpa por desear fuera del ideal, vergüenza por gozar de lo que no corresponde, ansiedad por no sentir lo que debería sentirse. Freud no condena esos conflictos, los lee como efecto de una exigencia cultural imposible de cumplir. El superyo entra en escena como heredero de esa exigencia. No solo prohíbe, exige goce. Esa es su crueldad moderna. Ya no basta con portarse bien, hay que disfrutar correctamente, tener una vida sexual plena, activa, satisfactoria. El mandato cambia de forma, pero no desaparece, y el sujeto queda atrapado entre la obligación de gozar y la imposibilidad de hacerlo sin resto. Freud no llegó a ver del todo esta mutuación, pero dejó las herramientas, la represión clásica de transformar en imperativo de goce. El resultado no es liberación, es angustia. Cuando el goce se vuelve obligación, el deseo se paraliza. La sexualidad no soporta el mandato, necesita margen, falta, tiempo. La pornografía, por ejemplo, no libera el deseo, lo estandariza. Ofrece imágenes sin resto, sin espera, sin misterio. El goce se vuelve consumo. Freud habría visto ahí una forma moderna de negación de la castración. Todo está disponible, todo se muestra, pero el deseo no se satisface, se agota. La masturbación, tan perseguida moralmente en la época de Freud, no es el problema es la fantasía que la organiza. Freud lo dice sin rodeos: no hay sexualidad sin fantasía. El cuerpo solo no alcanza, la fantasía sostiene el goce, y esa fantasía se escribe con materiales viejos, no con elección libre. La perversión reaparece aquí, no como escándalo, sino como estructura coherente. El perverso no sufre por desear, sufre cuando el otro no responde al guión. Su sexualidad está organizada alrededor de una escena precisa. No hay culpa, hay montaje. Freud no lo glorifica, entiende que es una solución estable, pero rígida. La neurosis, en cambio, duda. Se pregunta si está bien, si corresponde, si debería. Esa duda es su tormento y su protección. La neurosis paga con angustia lo que la perversión paga con fijación. No hay salida limpia. Cada posición tiene su costo. La psicosis queda en otro registro. Ahí la sexualidad puede aparecer desanudada del sentido, sin meditación simbólica. El cuerpo goza sin ley, sin límite. Freud apenas esboza esto, pero deja claro que cuando la ley simbólica no se inscribe, el cuerpo queda expuesto a un goce devastador. La sexualidad sin límite no es libertad, es invasión. La educación sexual fracasa cuando cree que puede ordenar todo, y todo esto con información. Saber cómo funciona el cuerpo no enseña a desear ni a soportar el deseo. Freud no propone ignorancia, propone humildad, aceptar que la sexualidad no se domina, se negocia, y la negación nunca termina. El síntoma sexual, inhibición, impotencia, frigidez, angustia, no es defecto mecánico, es respuesta a un conflicto entre deseo, prohibición y mandato. El cuerpo habla donde la palabra no alcanza, y hablarle al cuerpo con consignas motivacionales es inútil. El cuerpo no entiende de eslogans. Freud incomoda porque no promete reconciliación. No hay punto final donde la sexualidad se vuelve clara, limpia, estable. Hay arreglos, algunos más habitables que otros. El análisis no busca normalizar el deseo, busca hacerlo menos mortífero, que no arrase, que no se vuelva contra el sujeto. La sexualidad, vista así, no es problema a resolver, sino condición a asumir. Vivir es vivir con un cuerpo que desea más de lo que puede y menos de lo que quiere. Ese desajuste no se corrige, se trabaja, y trabajar no es obedecer ni reprimir a ciegas, es encontrar una forma singular de arreglárselas con lo que se nos cierra. Freud deja algo claro: no hay ética sexual universal, hay responsabilidad subjetiva, hacerse cargo de lo que se desea sin actuarlo todo y sin negarlo todo. Ese equilibrio es inestable, frágil, personal, nadie lo garantiza, no hay manual. Este bloque insiste en quitarle glamour y moralidad a la sexualidad, ni celebración ingenua, ni condena hipócrita, pensarla como lo que es, una fuerza indisciplinada que se organiza en el lenguaje.
se marca en el cuerpo y se pega con síntoma cuando se le niega o se le exige demasiado. Lo que falta decir no se va a decir del todo, y ahí precisamente sigue vivo el deseo. La sexualidad, después de Freud, deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema estructural. No porque debe exhibirse, sino porque atraviesa todo: el cuerpo, el lenguaje, la ley, el amor, el trabajo, la culpa. Nada queda afuera. Pensar que la sexualidad se resuelve con información, tolerancia o apertura mental es no haber entendido nada. El deseo no se educa como se educa la conducta. Se organiza, se reprime, se desplaza, se disfraza y siempre deja resto. Freud no nos dio una teoría cómoda, nos dio una herida conceptual. Nos dijo: no eres dueño de tu deseo, no elegiste sus primeras marcas, no controlas del todo lo que te excita ni lo que te repela. Y encima de eso, tienes que vivir en sociedad. La sexualidad no es el problema es cómo cada sujeto negocia con ella sin quedar roto. La idea de normalidad sexual se cae solo cuando se le mira de cerca. No hay trayectorias limpias ni desarrollos ideales. Hay historias, fijaciones, pérdidas, prohibiciones. Cada quien arma su economía libidinal con lo que pudo, no con lo que quiso. Y juzgar eso desde una moral abstracta es una forma elegante de ignorancia. Freud no romantiza el deseo, no dice que seguirlo lleve a la felicidad. Dice algo más sobrio y más duro: el deseo insiste, aunque no sepamos qué hacer con él. Y cuando se lo reprime sin resto, vuelve como síntoma. Cuando se lo actúa sin límite, arrasa. No hay salida perfecta, hay arreglos posibles. La sexualidad infantil sigue siendo el punto más resistido porque rompe una fantasía necesaria, la de la inocencia absoluta. Pero negar el deseo temprano no protege, desorienta. El silencio no cuida, confunde. Freud no propuso escándalo, propuso lectura: leer el cuerpo, leer el síntoma, leer la fantasía sin moralizar. La sexualidad no es transparencia en armonía, es conflicto, y ese conflicto no se supera, se trabaja. El psicoanálisis no promete curar el deseo, promete hacerlo un poco menos ciego. No elimina la repetición, pero permite reconocerla. No borra la falta, pero enseña a no taparla con fantasías baratas. En un mundo que vende libertad sexual como producto y felicidad como obligación, Freud sigue siendo una piedra en el zapato, porque recuerda algo insoportable: el deseo no garantiza bienestar, garantiza movimiento y a veces sufrimiento. Pensar eso no deprime, vuelve más honesto el pensamiento. Este bloque no cierra el tema de la sexualidad, no puede. La sexualidad no se cierra, se reabre. Cada vínculo, cada elección, cada síntoma vuelve a ponerlo en juego. Lo único que cambia es la posición desde la que se le mira. Si llegaste hasta aquí, comenta, comparte y suscríbete al canal YouTube Metáforas del Multiverso. Aquí no vendemos recetas, ni redenciones rápidas, ni discursos cómodos. Pensamos el deseo sin anestesia, con lenguaje, con ironía y con respeto por la complejidad humana. Seguimos en el próximo bloque. Todavía falta lo más incómodo: el amor, la repetición y la muerte. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda: quien escribe merece el castigo de ser leído. Freud, ello, yo y superyo, la pandilla interior. Nadie está solo dentro de sí. Esa es la primera noticia incómoda. Uno cree que piensa, decide, actúa como una unidad más o menos coherente, pero basta un impulso importuno, una culpa súbita, una contradicción flagrante para notar que algo no cuadra. Queremos una cosa y hacemos otra, sabemos lo que conviene y deseamos lo que contrario. Nos prometemos cambiar y repetimos. No es hipocresía, es estructura. Freud le puso nombre a esta guerra silenciosa, no para simplificarla, sino para volverla visible. Ello, yo y superyo no son personajes de caricatura, aunque a veces se comporten como tales. Son fuerzas en tensión, voces que no dialogan de manera democrática. Más bien se empujan, se chantajean, se vigilan. El sujeto no gobierna un reino, administra una pandilla. El ello no pide permiso, no argumenta, no espera el momento adecuado. Quiere ahora, quiere repetir, quiere gozar sin cálculo. No conoce la ley ni el futuro, es infantil en el sentido más radical. No porque sea ingenuo, sino porque no negocia. El ello
no habla con frases completas, habla con urgencia, imágenes, impulsos, es mudo y ruidoso a la vez. El yo aparece como mediador cansado, trata de conciliar lo inconciliable, el empuje del ello, las exigencias del mundo y la vigilancia del superyo. El yo promete orden, pero vive en crisis, se adapta, calcula, posterga, usa el lenguaje, la razón, la estrategia, no busca felicidad, busca sobrevivencia psíquica. Por eso se defiende, racionaliza, miente cuando hace falta, no por maldad, sino por necesidad. Y luego está el superyo, no grita siempre, pero cuando habla, condena, no solo prohíbe, exige, no solo castiga, humilla. El superyo no se conforma con que obedezcas, quiere que te sientas culpable, incluso cuando cumples. Es la voz interior que dice, no es suficiente, debería ser mejor. Así no nace de la ley escrita, sino de la ley introyectada. Padres, maestros, religión, cultura, mirada social. Esta estructura no es un esquema teórico frío, se vive todos los días en el impulso que surge y se reprime, en la decisión que se posterga, en la culpa que aparece sin delito claro. El sujeto moderno no sufre porque no tenga libertad, sino porque tiene demasiadas voces dentro y ninguna se calla. La tragedia de Hamlet no es la duda, es el exceso de conciencia. El drama de Michael Carlon no es el crimen, es la lealtad dividida. Freud lee estas historias como síntomas culturales. El conflicto no está afuera, está adentro, repartido en instancias que no se ponen de acuerdo. La moral no apaga el deseo, la vuelve más retorcida. La ley no elimina el goce, la desplaza. Este bloque no busca explicar la teoría como si fuera un manual, busca mostrar cómo esta pandilla interior opera en la vida cotidiana, en el trabajo mal pagado, en la felicidad prometida, en la rabia contenida, en el placer culposo. No hay sujeto sin conflicto, no hay armonía duradera. La salud no es silencio interno, sino conflicto habitable. Entrar al ello, al yo y al superyo no es ordenar la casa, es reconocer que nunca estuvo ordenada y que, aún así, seguimos viviendo ahí. Freud pensó la vida psíquica como un campo de fuerza, no como una esencia unitaria, sino como un conflicto permanente. Dijo que el ello es la sede de las pulsiones. Pensó que allí no hay orden ni negación. Afirmó que el ello no conoce el tiempo ni la contradicción. El ello insiste, el ello empuja, el ello no razona, exige. Schopenhauer pensó algo cercano cuando habló de la voluntad. No la entendió como elección consciente, sino como empuje ciego, anterior a la razón. Afirmó que la voluntad no busca la felicidad, sino su propia continuación. Freud coincide en el diagnóstico, aunque cambió el lenguaje. Donde Schopenhauer vio voluntad, Freud vio pulsión. Donde uno vio metafísica, el otro vio clínica. Ambos pensaron lo mismo. No mandamos en casa. El ello no es lo malo ni bueno. No es demonio ni niño inocente, es potencia, es empuje vital sin forma moral, quiere placer, descarga, repetición. Freud afirmó que el ello es completamente inconsciente, no porque esté escondido, sino porque no necesita saberse, funciona, actúa, retorna. Cuando el ello irrumpe sin meditación, el sujeto se sorprende de sí mismo. Dice, no sé por qué hice eso, no miente, dice la verdad estructural. El yo aparece como una respuesta tardía. Freud pensó que el yo surge del ello por contacto con la realidad, no nace fuerte, se forma a golpes. Aprende que no todo puede hacerse, que no todo puede decirse, que no todo puede gozarse sin consecuencia. El yo es un administrador, no crea deseos, los gestiona, no prohíbe por moral, sino por cálculo. Unamuno pensó el hombre como lucha, no como armonía, sino como contradicción viviente. Afirmó que el hombre es alguien que quiere creer y no puede, que quiere vivir y sabe que va a morir. El yo freudiano vive esa misma tensión, quiere satisfacer el ello, pero debe responder al mundo, quiere paz, pero vive negaciones constantes. No es héroe ni villano, es funcionario del conflicto. El yo usa el lenguaje, razona, planea, miente si hace falta. Freud no condenó al yo por mentir, pensó que la mentira es a veces una defensa necesaria. El yo no busca verdad, busca estabilidad. Su ética es pragmática. Si el ello quiere ahora y el mundo castiga, el yo posterga. Si el superyo amenaza, el yo justifica, vive bajo presión. Borges escribió que el yo es una ficción necesaria. No lo dijo en términos clínicos, pero lo pensó con precisión. El yo es relato, es continuidad artificial, es la historia que el sujeto se cuenta para no fragmentarse. Sin yo no hay biografía, pero el yo no es soberano,
es un narrador poco confiable. Freud afirmó que el yo no es dueño en su propia casa, lo dijo con crudeza. Pensó que la conciencia es apenas una superficie. Debajo operan fuerzas que no piden permiso. Esta idea hirió al narcisismo moderno. El sujeto ilustrado, autónomo, racional, quedó en entredicho. El yo no manda, media. Y luego está el superyo. Freud lo pensó como heredero del complejo de Edipo. Afirmó que el superyo se forma a partir de las identificaciones con las figuras parentales. No es la ley externa, sino la ley introyectada. El superyo no solo dice no debes, dice deberías querer otra cosa. Su crueldad no está en la prohibición, sino en la exigencia. El superyo no se conforma con la obediencia. Freud pensó que el superyo puede volverse sádico. Cuando más obedece el sujeto, más exige. La culpa no desaparece con el cumplimiento, se intensifica. Aquí Freud se distancia de la moral clásica. La moral no pacifica el deseo, lo vuelve culpable. Dostoyevsky mostró esta lógica con brutalidad. Sus personajes obedecen y aún así se sienten culpables, no porque hayan cometido un crimen, sino porque desean. Freud pensó lo mismo desde la clínica. El superyo castiga el deseo mismo, no solo el acto. Por eso la culpa aparece incluso cuando no hay falta objetiva. El superyo habla con la voz de lo absoluto, no argumenta, asegura, dice así debe ser, dice eso no se hace, dice no eres suficiente. Borges pensó el infinito como algo que abruma. El superyo funciona de modo parecido. Es una instancia sin límite. No negocia, no se cansa, observa. El sujeto queda entonces atrapado entre tres fuerzas. El ello empuja, el superyo vigila. El yo intenta que la estructura no colapse. No hay síntesis definitiva, no hay reconciliación final. Freud no prometió armonía, pensó la salud como un conflicto menos costoso, no como su eliminación. Schopenhauer sostuvo que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Freud observó algo cercano, entre la exigencia pulsional y la prohibición moral. El yo se mueve en ese vaivén. Cuando cede demasiado el ello, aparece la angustia. Cuando cede demasiado el superyo, aparece la culpa. El equilibrio es precario y temporal. Unamuno rechazó las soluciones cerradas. Pensó que vivir es mantenerse en tensión. Freud coincidió sin decirle así. El sujeto no se cura eliminando el ello ni silenciando el superyo. Se cura si esa palabra todavía sirve, aprendiendo a escuchar esas voces sin quedar sometido a una sola. En la vida cotidiana esta estructura se manifiesta sin teoría, el impulso que surge se reprime, la decisión que se justifica, el reproche interno que no se apega. El sujeto moderno no está dividido porque está enfermo, está dividido porque es humano. Freud pensó la división como condición, no como patología. El problema no es tener ello, yo y superyo. El problema es cuando una instancia se impone como tiranía, cuando el ello no admite límites, cuando el superyo no admite perdón, cuando el yo se reduce a apagar incendios. Hasta aquí una afirmación clara. El sujeto no es uno, es una pluralidad en conflicto, una pandilla sin jefe definitivo. Freud afirmó que el superyo no es solo una instancia moral, sino una instancia pulsional. Esta afirmación resulta escandalosa si se le piensa con cuidado. La moral que supuestamente viene a contener el deseo participa de la misma energía que dice combatir. El superyo no es negación del ello, es su heredero deformado. Allí donde el ello exige goce, el superyo exige sacrificio. Ambos exigen, ambos presionan, ambos pueden ser crueles. Freud observó que algunos sujetos sufrían no porque desobedecieran la ley, sino porque obedecían demasiado. Cumplían, se esforzaban, se castigaban y aún así la culpa crecía. El superyo no se apacigua con la renuncia, se alimenta de ella. Cuando más renuncia el sujeto, más ideal se vuelve la exigencia. Esta lógica explica por qué la culpa no desaparece con la virtud, se intensifica. Schopenhauer sostuvo que la negación de la voluntad no conduce a la felicidad, sino a una forma distinta de sufrimiento. Freud llegó a una conclusión similar desde la clínica. La renuncia pulsional no libera por sí misma, produce un resto. Ese resto aparece como síntoma, como angustia, como reproche interno. El superyo recoge ese resto y lo convierte en mandato. No dice goza, dice debería ser distinto. Aquí aparece una paradoja central del psicoanálisis. El superyo no solo prohíbe el goce, también lo ordena. Ordena gozar correctamente, suficientemente, dignamente.
ordena ser feliz, productivo, completo. El sujeto contemporáneo no se siente culpable solo por desear lo prohibido, sino por no desear lo correcto. La culpa cambia de forma, pero no desaparece. Freud pensó que esta exigencia se vuelve más feroz cuando más se debilita la autoridad externa, cuando la ley ya no es clara. El superyo se vuelve implacable. Borges escribió que los laberintos no necesitan muros altos, solo bifurcaciones infinitas. El superyo funciona así, no necesita castigos visibles, basta con no ofrecer salida. El yo queda atrapado entre demandas incompatibles. Si escucha al ello, arriesga el castigo. Si escucha al superyo, pierde el goce. Si intenta satisfacer a ambos, fracasa. Freud no idealiza al yo, lo pensó como una instancia frágil, expuesta, siempre en deuda. El yo no decide desde la libertad, decide desde la presión. Unamuno escribió que el hombre es un ser que se contradice porque vive. No lo pensó en términos clínicos, pero lo vivió como tragedia. El yo vive en esa tragedia a diario. Tiene que elegir sin garantías, tiene que responder sin saber, tiene que sostener una identidad que se resquebraja. Por eso el yo se defiende, racionaliza, justifica, construye relatos. Borges pensó el tiempo como una ficción necesaria. El yo funciona de modo parecido, construye continuidad donde hay fragmentación. Dice, yo siempre he sido así, para tapar la fisura. Freud entendió que estas narraciones no son mentiras morales, sino defensa estructural. Sin ellas, el sujeto se desmorona. Pero las defensas tienen un costo. Cuando el yo es rígido, pierde flexibilidad. Cuando se identifica demasiado con una sola voz, se empobrece. El yo que solo escucha, el superyo se vuelve severo, autocastigador, rígido. El yo que solo escucha al ello se vuelve impulsivo, errático, autodestructivo. La salud no está en elegir en bando, sino en soportar la tensión. Freud pensó el análisis como un espacio donde esta tensión puede decirse, no para resolverla, sino para redistribuirla. El análisis no elimina el superyo, pero puede desnudar su crueldad. No elimina el ello, pero puede darle palabras. No fortalece al yo como tirano, sino como mediador menos ingenuo. En la cultura, esa estructura se repite. Las sociedades también tienen ello, yo y superyo. Hay impulsos o colectivos, hay normas internalizadas, hay relatos que intentan dar coherencia. Cuando una cultura se vuelve excesivamente moral, produce culpa y resentimiento. Cuando se vuelve excesivamente permisiva, produce angustia y desorientación. Freud pensó al sujeto y a la cultura con la misma lógica. No hay armonía sin resto. El cine, la literatura, la tragedia han narrado esta pandilla interior mucho antes de Freud. Hamlet piensa demasiado porque el superyo lo paraliza. Michael Corleone actúa porque ello se impone bajo la forma de lealtad. El drama no está en la elección, sino en el precio. Toda decisión deja una deuda. Freud dijo sin poesía. Toda satisfacción pulsionar implica renuncia. Todo orden implica violencia simbólica. Schopenhauer afirmó que la vida no ofrece redención definitiva. Freud no prometió más. Pensó que el sufrimiento puede cambiar de forma, no desaparecer. El análisis no salva al sujeto, lo vuelve responsable de su conflicto. Y esa responsabilidad no es moral, es existencial. Consiste en no atribuirle todo al destino, a la biología o a los otros. Unamuno rechazó la paz que anestesia, prefirió la lucha consciente. El sujeto que se reconoce dividido deja de exigir completud, acepta que no será uno, que no estará en paz, que no cumplirá del todo, pero también deja de castigarse por ello. La culpa pierde algo de su poder cuando se entiende su origen. Aquí se juega algo decisivo. El superyo se debilita, no cuando se lo combate, sino cuando se lo comprende, cuando se reconoce que su voz no es divina, sino histórica, que habla con acentos heredados, que repite frases antiguas. El superyo no desaparece, pero pierde su aura de absoluto. El ello, por su parte, no se educa, no aprende lecciones morales, pero puede encontrar caminos menos destructivos cuando se lo escucha. El deseo no se calma con prohibiciones, sino con traducciones. El lenguaje no domestica la pulsión, pero la desplaza. Freud confió en ese desplazamiento. El yo, finalmente, no se vuelve fuerte como un general, se vuelve más lúcido como un testigo. Aprende a no identificarse del todo con ninguna voz. Aprende a decir, esto me habita, en lugar de esto soy. Esa pequeña distancia no elimina el conflicto, pero lo hace habitable.
Este bloque deja una afirmación sin consuelo. Vivir es negociar con fuerzas que no elegimos, pero también deja una posibilidad, no ser esclavo de una sola. La pandilla interior no se disuelve, aprende, a veces, a no matarse entre sí. En el siguiente bloque, una de estas voces tomará protagonismo absoluto. La culpa, la ley interior, el castigo sin juez visible, ahí donde el superyo deja de vigilar y empieza a condenar. Freud no pensó al sujeto como una unidad reconciliada, sino como una tensión sostenida. Ello, yo y superyo no son etapas que se superan, ni errores que se corrigen, son instancias que coexisten, se disputan el mando y dejan marcas. Vivir no es resolver esa disputa, sino aprender a no quedar aplastado por una sola voz. El ello seguirá empujando, no porque sea inmaduro, sino porque es la fuente misma de la vida psíquica. Freud afirmó que allí habitan las pulsiones, y con ellas la energía que hace posible todo movimiento. Sin ello no hay deseo, pero tampoco hay descanso. El problema no es que exista, sino que se le confunda con libertad. El impulso no libera, exige. El superyo seguirá hablando, no porque la sociedad sea cruel, sino porque la ley se vuelve más dura cuando se interioriza. Freud pensó que el superyo es heredero del amor y del miedo a las figuras primarias. Por eso su voz no se apaga con argumentos, no razona, juzga, y cuando más intenta el sujeto cumplir, más se eleva la exigencia. La culpa no es señal de falla moral, es señal de una ley sin medida. Entre ambos queda el yo, no como árbitro justo, sino como equilibrista. El yo no elige desde la soberanía, sino desde la presión. Freud no lo idealizó. Dijo que el yo es frágil, expuesto, siempre en riesgo, pero también afirmó que puede fortalecerse de un modo particular, no dominando a las otras instancias, sino reconociéndolas. Aquí aparece una ganancia decisiva. Cuando el sujeto deja de identificarse por completo con una sola voz, algo se afloja. El impulso deja de ser destino, la culpa deja de ser absoluta, el conflicto no desaparece, pero pierde su carácter de condena. El sujeto ya no es pregunta ¿qué está mal conmigo?, sino ¿qué fuerzas están operando en mí? Unamuno pensó la vida como lucha sin síntesis. Borges pensó el yo como una ficción necesaria. Schopenhauer pensó la voluntad como empuje sin sentido final. Freud sostuvo todo eso desde la clínica, sin consuelo metafísico. No prometió armonía, prometió lucidez. Y esa lucidez no da paz, pero da margen. Aceptar la pandilla interior no es resignarse, es dejar de exigir una unidad imposible, es entender que la salud no consiste en silenciar voces, sino en escucharlas sin obedecerlas ciegamente. El ello puede hablar sin mandar, el superyo puede vigilar sin torturar, el yo puede mediar sin creerse rey. Ese bloque no cierra con una solución porque Freud no pensó en soluciones definitivas, cierra con una posición. Vivir es sostener un conflicto sin convertirlo en guerra total. Y eso ya es bastante. En el siguiente bloque una de esas voces se vuelve dominante. La culpa, el castigo interior, la ley que no necesita policía. Ahí donde el superyo deja de ser estructura y se vuelve peso espiritual. Ahí donde la moral se vuelve sufrimiento. Si este bloque te incomodó, funcionó. Si te reconociste en alguna de estas voces, también. Este canal no está hecho para tranquilizar, sino para pensar con rigor y sin maquillaje. Vamos a reconocer a Freud sin domesticarlo, cruzándolo con literatura, filosofía y vida cotidiana, no desde el sillón caro, sino desde la experiencia real. Si te gustó, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído. Aquí no prometemos paz interior, prometemos pensamiento. Freud, el deseo y la palabra como el lenguaje nos sueña. No hablamos, somos hablados. Esa es la sospecha que incomoda desde el inicio. Uno cree que dice lo que quiere, que elige las palabras como quien escoge monedas del bolsillo. Pero basta escuchar con atención. En la fila del camión, en una discusión de pareja, en una confesión a medias, para notar que algo se desliza, algo dice más de lo que quería decir. La lengua se adelanta al pensamiento. El deseo se cuela como un ladrón educado. No rompe la puerta. Entra saludando. Freud lo intuyó antes de que la lingüística lo confirmara. El inconsciente no grita, habla.
no con frases claras, sino con rodeos, repeticiones, silencios incómodos. La palabra no es un instrumento neutral, es un síntoma. Cada quien carga su diccionario privado, hecho de infancia, prohibiciones, vergüenzas, rezos, canciones mal aprendidas. Por eso, dos personas pueden usar la misma palabra, amor, miedo, madre, dinero, y no estar diciendo lo mismo. El lenguaje no comunica, delata. Hablar, entonces, no es expresar lo que uno es, sino poner en escena una falta. Decimos porque algo no está, porque algo se perdió, porque algo insiste. El deseo no es lo que queremos, sino lo que nos falta querer del todo, y la palabra aparece como sustituto, como parche mal cosido. Decimos estoy bien cuando no lo estamos. Decimos no me importa cuando importa demasiado. Decimos así soy para no seguir hablando. En el psicoanálisis, hablar no es conversar, es arriesgarse. La asociación libre no es una técnica elegante, es un acto violento contra el control del yo. Consiste en permitir que las palabras se equivoquen, que el sentido se tuerza, que la frase caiga mal, hablar sin saber a dónde se va, como el rap improvisado en la esquina, como el poema que se escribe sin plan, como un insulto que revela más amor que odio. El lenguaje, cuando se suelta, recuerda lo que el sujeto quiso olvidar. Octavio Paz decía que el poema es el lugar donde el lenguaje se mira a sí mismo. Freud diría algo más incómodo: el lenguaje es el lugar donde el deseo se esconde. Cada metáfora es una coartada, cada chiste una confesión tímida, cada lapsus una grieta por donde asoma la reprimido. No hablamos para decir la verdad, hablamos para rodearla. En la calle esto se sabe sin teoría. El albur, la rima, el doble sentido, la grosería creativa, todo eso es psicoanálisis popular. El cuerpo habla cuando la boca se hace la inocente, la palabra se vuelve trinchera, juego, máscara. No hay lenguaje puro. Toda frase tiene historia, toda voz tiene cicatriz. Este bloque no trata de aprender a hablar mejor, trata de escuchar qué habla cuando hablamos, de entender que el deseo no vive en el silencio, sino en la frase mal dicha, en la repetición absurda, en la palabra que vuelve como eco. Aquí no vamos a domesticar el lenguaje, vamos a dejar que nos sueñe. El deseo y la palabra como el lenguaje nos sueña. Freud no comenzó escuchando palabras bellas, escuchó tartamudeos, repeticiones torpes, frases que no iban a ningún lado. Lo que otros médicos consideraban ruido, él lo tomó como señal. Donde la ciencia buscaba orden, Freud encontró sentido en el error. Y ahí ocurrió el giro decisivo. El síntoma no está detrás del lenguaje, está hecho del lenguaje. Antes de Freud, la palabra era vista como un medio para comunicar ideas. Después de Freud, la palabra se vuelve un campo de batalla. El sujeto habla, pero no gobierna del todo lo que dice. Se infiltra, insiste, regresa. Eso que regresa no es información, es deseo. No deseo inconsciente, no voluntad clara, sino ese empuje opaco que no sabe lo que quiere, pero quiere. La asociación libre nace de esta intuición. No es un método elegante ni ordenado, es casi una provocación. Diga lo que se le ocurra, no lo importante, no lo lógico, no lo correcto, lo primero, lo torpe, lo vergonzoso, porque el inconsciente no se manifiesta cuando el yo está cómodo, sino cuando pierde el control. La palabra libera del deber de tener sentido, empieza a decir otra cosa. Aquí aparece una de las tesis más incómodas del psicoanálisis. No somos dueños de nuestro discurso. El yo que habla cree dirigir la frase, pero apenas la frase avanza, algo se desvía. Se repite una palabra que no venía al caso. Se insiste en una historia mínima. Se evita un nombre propio. Se cambia el tiempo verbal. Ahí, en esos detalles, el deseo se deja ver como sombra. Freud observa que el inconsciente no habla en lenguaje técnico ni en conceptos abstractos. Habla en imágenes, desplazamientos, metáforas. Por eso el lenguaje cotidiano está lleno de poesía involuntaria. Decimos, me pasa, me ahogo, me tiene atado, no puedo tragar esto. El cuerpo aparece en la palabra porque el deseo nunca es puramente mental. El lenguaje es el punto donde el cuerpo encuentra una salida simbólica. Aquí conviene detenerse. El deseo no busca satisfacción directa, busca rodeos. Si buscara satisfacción inmediata, se agotaría. El deseo se sostiene en la falta y la palabra es una de sus mejores estrategias para mantener esa falta viva. Nombrar no es poseer, nombrar es aplazar. Decir amor no es amar,
es bordear algo que no termina de alcanzarse. Por eso hablamos tanto de lo que además nos falta. En este punto, Lacan, lector radical de Freud, empuja la idea hasta el límite. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto no significa que el inconsciente sea gramática o diccionario, sino que funciona con leyes similares: sustitución, desplazamiento, juego de significantes. Una palabra lleva a otra, no por sentido, sino por sonido, por recuerdo, por asociación secreta. El deseo se desliza de significante en significante, como quien cambia de escondite. Pero no hace falta leer a Lacan para verlo, basta escuchar una discusión amorosa. Dos personas hablan durante horas y no se entiende, no porque no sepan expresarse, sino porque no hablan de lo mismo. Cada palabra activa una historia distinta. Cuando uno dice necesito espacio, el otro escucha abandono. El lenguaje no une, multiplica el malentendido, y ese malentendido no es error accidental, es estructural. Freud entiende entonces que el síntoma, la angustia, la obsesión, el dolor sin causa orgánica es una frase congelada, algo que no pudo decirse, pero tampoco pudo callarse. El síntoma es lenguaje endurecido, donde la palabra no circula, el cuerpo habló, donde el deseo fue censurado, regresó disfrazado. El síntoma no es un enemigo, es un mensaje cifrado. Por eso, el análisis no consiste en aconsejar ni en corregir, consiste en escuchar de otro modo. Escuchar no lo que el sujeto quiere decir, sino lo que dice sin querer. Escuchar las repeticiones como pistas, no como aburrimiento. Escuchar los silencios como frases incompletas. El analista no interpreta desde arriba, acompaña el recorrido del lenguaje hasta que algo se revela solo. Aquí aparece una verdad dura. No todo deseo quiere ser satisfecho. Algunos deseos quieren seguir hablando, quieren existir como palabra, no como acto. El sujeto que repite la misma historia no busca solución, busca decirla otra vez, porque en ese decir algo se sostiene. El lenguaje no es solo medio, es refugio. Octavio Paz intuyó esto cuando escribió que la palabra poética no explica, revela. La poesía no aclara el mundo, lo vuelve más espeso. Freud estaría de acuerdo. El inconsciente no quiere claridad, quiere insistir. Por eso el poema, el rap improvisado, la letanía religiosa, el rezo aprendido de memoria, funcionan como vehículos del deseo. No dicen algo nuevo, lo dicen de otra manera. En el barrio esto se sabe. El albur no es solo juego sexual, es duelo simbólico. El que gana no es el más fuerte, sino el que maneja mejor la ambigüedad. El doble sentido es una forma popular de asociación libre. Una palabra lleva a otra sin pedir permiso. El deseo circula protegido por la risa. Lo que no se puede decir de frente se dice torcido. Freud nunca habló de rap ni de poesía oral, pero entendió la lógica. El ritmo, la repetición, la rima crean un espacio donde el sentido se afloja, donde la palabra deja de obedecer al orden y empieza a obedecer al deseo. No es casual que en momentos de crisis la gente escriba, cante, murmure. Cuando el sentido falla, el lenguaje insiste. Hasta aquí, una idea central. El lenguaje no es un espejo del pensamiento, es el escenario del deseo. No hablamos para decir lo que pensamos, pensamos a partir de lo que emerge en ella. Somos el efecto tardío de nuestras propias frases. Pero ¿qué pasa cuando el lenguaje no alcanza? Cuando el deseo se repite sin descanso, cuando la palabra gira en círculo y no libera. Allí aparece la angustia, la convulsión, la repetición, no como fallas del lenguaje, sino como un exceso. Si el lenguaje fuera un instrumento eficaz, bastaría con decir las cosas una vez, pero no es así. Decimos y volvemos a decir. Contamos la misma anécdota con variaciones mínimas. Repetimos una frase que ya no significa nada, pero que sigue funcionando como amuleto. La repetición no es torpeza, es estructura del deseo. El inconsciente no aprende por comprensión, aprende por insistencia. Freud descubre esto escuchando a sus pacientes girar alrededor del mismo punto sin tocarlo nunca. No es que no quieran llegar, es que llegar sería perder el deseo. El lenguaje permite esta danza circular. Cada palabra bordea el núcleo sin nombrarlo, y cuando parece que se va a decir algo decisivo, aparece el chiste, el desvío, la anécdota lateral. El deseo se protege de su propia satisfacción. Aquí emerge la angustia, no como miedo a un objeto concreto, sino como señal de que el lenguaje se queda corto. La angustia aparece cuando la palabra ya no alcanza a cubrir la falta, cuando el deseo queda demasiado expuesto.
En esos momentos, el sujeto se queda sin frases, sin metáforas, sin rodeos. El silencio pesa, el cuerpo tiembla, la garganta se cierra. La angustia es el punto donde el lenguaje falla, pero no desaparece, se vuelve presión. Frente a esta falla, el sujeto inventa soluciones, ritualiza el discurso, se aferra a fórmulas, reza, cuenta números, repite mantras personales. Todo va a estar bien, así soy yo, ya pasó. No importa si son verdades, importa que sostengan el ritmo. El lenguaje aquí funciona como defensa, no cura el deseo, lo administra. Freud entiende que el síntoma es una de esas defensas. No es ausencia de palabra, sino palabra endurecida. El obsesivo que repite mentalmente una frase no está loco, está tratando de amarrar el deseo con significantes. El histérico que dramatiza el cuerpo está hablando con gestos. El fóbico que nombra un objeto peligroso está desplazando el miedo para poder decirlo. El síntoma no calla, habla de más. En este punto, la asociación libre se revela como acto ético. No busca eliminar el síntoma rápidamente, sino devolverle movimiento, permitir que la palabra vuelva a circular, que se equivoque, que se contradiga. El análisis no promete felicidad, promete escuchar. Y en esa escucha, algo se desplaza, no porque se encuentre la palabra correcta, sino porque se deja de creer que existe. Aquí conviene desmontar una ilusión común, que el análisis enseña a decir lo que uno siente. En realidad enseña a soportar que nunca se dice todo, que el deseo no cabe entre el lenguaje, que siempre habrá resto. La palabra no resuelve la falta, la bordea con elegancia variable, y aprender a vivir con esa falta es más honesto que llenarla con consignas. Octavio Paz hablaba del poema como herida que canta. Freud hablaría del síntoma como poema involuntario. Ambos coinciden en algo: la palabra verdadera no es transparente, no ilumina, hiere con precisión. Por eso las frases que más nos afectan no son las más claras, sino las más ambiguas. Un ya veremos, un como quieras, un tú sabrás. En esas frases mínimas se juega un mundo de deseo. En la cultura contemporánea, esto se acelera. La palabra circula rápido, se repite sin digestión. Memes, frases motivacionales, consignas políticas, eslogan publicitarios. El lenguaje se vuelve mercancía, pero incluso ahí el deseo insiste. El meme que se comparte compulsivamente no es solo gracioso, toca un punto sensible, nombra lo que no se puede decir directamente. La ironía digital no cancela el inconsciente, lo hace viral. El problema no es el exceso de palabras, sino su uso anestésico. Cuando el lenguaje se usa para atrapar la angustia, se vuelve ruido. Cuando se usa para sostenerla sin huir, se vuelve experiencia. Freud apostó por esta segunda vía, no por romanticismo, sino por honestidad clínica. El sujeto no se cura hablando bonito, se transforma escuchando distinto. Aquí entra una idea incómoda. El análisis no busca que el deseo desaparezca, busca que el sujeto se haga responsable de él, y eso implica aceptar que el lenguaje nunca será suficiente, que siempre diremos de más o de menos, que siempre habrá malentendido, pero ese malentendido no es tragedia, es condición de posibilidad del vínculo. Si nos entendiéramos del todo, no habría deseo. En la calle, esto se vive a diario. Las relaciones se sostienen en frases maldichas, en promesas ambiguas, en silencios compartidos. Nadie ama con definiciones claras, se ama con palabras torcidas, con canciones repetidas, con apodos, con chistes internos. El deseo no necesita precisión, necesita ritmo. El lenguaje, cuando no se endurece, ofrece ese ritmo. Freud nos enseñó a hablar mejor, nos enseñó a escuchar lo que insiste, a no huir de la repetición, a leer el síntoma como texto, a sospechar del yo que cree dominar discurso. El lenguaje no nos pertenece, nos atraviesa, y en ese atravesamiento algo de nosotros se inscribe sin permiso. Ese bloque no concluye con una técnica, sino con una advertencia. Cada vez que hablas, algo más habla contigo. No es enemigo ni aliado, es tu deseo buscando forma, y mientras haya palabra, seguirá buscando. Después de recorrer el lenguaje como escena del deseo, queda una certeza incómoda. No hay palabra final. Ninguna frase clausura el sentido. Ninguna convención lo dice de todo. Ningún discurso nos devuelve una identidad completa. Y sin embargo, seguimos hablando.
no por error, sino porque en ese fracaso persistente se sostiene algo esencial. El deseo no quiere resolverse, quiere seguir existiendo. Freud no nos dejó una teoría del lenguaje para comunicarnos mejor, sino una ética de la escucha. Escuchar implica aceptar que el sentido se escapa, que la palabra resbala, que el yo no manda. Implica renunciar a la ilusión de la transparencia. Cuando hablamos creyendo que dominamos lo que decimos, el deseo se esconde. Cuando aceptamos que algo nos excede, el deseo aparece. El lenguaje no es un puente entre sujetos, es un campo minado. Cada palabra puede herir, confundir, abrir, pero también es el único lugar donde el deseo puede alojarse sin volverse puro impulso. La palabra civiliza al deseo sin domesticarlo del todo, le da forma sin apagarlo. Por eso el psicoanálisis no calla al sujeto, lo invita a decir, aun sabiendo que decir nunca será suficiente. Hay alguna ganancia silenciosa en esta renuncia. Cuando dejamos de buscar la palabra correcta, aparece la palabra viva, la que no pertenece, la que no pretende explicar, sino tocar, la que no se impone, sino que resuena. En ese punto, el lenguaje deja de ser defensa y se vuelve experiencia, no porque cure, sino porque permite habitar la falta sin negarla. Esto tiene consecuencias prácticas. Cambia la forma de escuchar al otro. Ya no se busca corregir, aconsejar, cerrar. Se escucha la repetición como señal, no como molestia. Se escucha el silencio como frase suspendida. Se escucha el chiste como confesión tímida. Escuchar así es un acto político menor, pero radical. No reducir al otro a lo que dice conscientemente. También cambia la relación con uno mismo. El sujeto deja de exigirse coherencia total. Acepta que hay contradicción, lapsus, exceso. Que decir no sé es a veces la forma más honesta de hablar. El lenguaje deja de ser una obligación moral y se vuelve un territorio de exploración, no para encontrarse, sino para perderse con estilo. En tiempos de saturación discursiva, opiniones inmediatas, identidades rígidas, consignas veloces, esta posición es casi subversiva. No responder de inmediato, no cerrar el sentido, no convertir el deseo en eslogan. Freud no ofrece consuelo rápido, ofrece tiempo. Tiempo para que la palabra haga su trabajo lento, torcido, a veces cruel. Ese bloque no termina enseñando a hablar, sino enseñando a soportar el habla, a vivir con la incompletud de la frase. Aceptar que el deseo no se revela en declaraciones solemnes, sino en los detalles mínimos, una palabra repetida, una metáfora insistente, una risa fuera de lugar. El lenguaje nos sueña porque no dormimos del todo cuando hablamos. Algo vela, algo insiste, algo quiere decirse otra vez, no para ser entendido, sino para seguir vivo. En el siguiente bloque, ese resto que el lenguaje no logra tramitar del todo se vuelve más oscuro. La culpa, la ley interna, el superyo, lo que no solo habla, sino que acusa. Ahí donde la palabra deja de jugar y empieza a juzgar. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído. Freud, el niño que fuimos, etapas del deseo. El niño no es un adulto en espera, Freud lo afirmó con claridad. Y esto bastó para escandalizar a su época. Pensó que el niño desea, no como imitación torpe del adulto, sino como forma originaria del deseo. El adulto no inventa su deseo, lo hereda mal. Carga restos, fijaciones, ecos de una historia que comenzó antes de saber hablar. El niño no desaparece, se disfraza. Freud sostuvo que la infancia no es un paraíso perdido, sino un campo de conflictos tempranos. Allí se organiza la relación con el cuerpo, con el placer, con la falta. Las llamadas etapas psicosexuales no son un calendario rígido, sino modos de gozar que dejan huella. Cada etapa ofrece una solución provisoria al deseo y cada solución puede fijarse. Lo que no se resuelve insiste, lo que se reprime retorna. Proust lo entendió sin teoría clínica. Escribió que el pasado no está detrás de nosotros, sino dentro, esperando un gesto mínimo para despertarse, un sabor, un olor, una palabra. Freud pensó algo similar. El recuerdo infantil no se archiva, se transforma, no vuelve como memoria clara, vuelve como síntoma, como elección repetida, como límite invisible. El niño que fuimos no se recuerda, se actúa. La infancia mexicana, como cualquier otra,
no es solo biografía privada, está hecha de rituales, silencios, mandatos, carencias, la mesa familiar, la religión, la calle, el castigo, el efecto dosificador. Pedro Páramo habla desde ese territorio, un pueblo donde los muertos siguen hablando porque nunca fueron escuchados. Freud diría que esos muertos son infancia no elaboradas, siguen pidiendo palabra. El deseo infantil no conoce la moral adulta, busca placer donde puede, con los recuerdos que tiene. Freud no moralizó ese movimiento, lo describió, afirmó que el cuerpo infantil es un cuerpo erógeno, fragmentado, sensible. La boca, la piel, la mirada, la voz. El niño explora el mundo con el cuerpo porque todavía no ha aprendido a callarlo. La cultura vendrá después con sus límites. Pero los límites no llegan sin costo. Cada prohibición deja marca, cada no organiza, pero también hiere. Freud pensó que la neurosis no nace de un trauma especular, sino de pequeñas renuncias mal tramitadas, de deseos que no encontraron palabra, de placeres que fueron cortados sin explicación. El niño no entiende la ley, la incorpora. Por eso el adulto repite, no porque quiere volver atrás, sino porque algo quedó en pendiente. La fijación no es un error, es una detención del deseo. En un punto donde encontró una satisfacción relativa, el adulto obsesivo, el histérico, el melancólico, no están regresando a la infancia, la están sosteniendo sin saberlo. Este bloque no busca idealizar al niño ni condenarlo, busca reconocerlo como origen conflictivo, no para culpar a los padres, sino para entender que nadie sale ileso del crecimiento. El deseo se forma en la falta, no en la abundancia, y esa falta tiene historia. Entrar al niño que fuimos no es ejercicio sentimental, es acto analítico, es reconocer que el presente está hecho de tiempos superpuestos, que cada decisión adulta tiene raíces infantiles, que el pasado no pasa. Aquí no vamos a recordar para llorar, vamos a leer la infancia como texto, no para volver a ella, sino para entender por qué sigue aquí. Freud afirmó que la sexualidad no comienza en la adolescencia, sino en la infancia. No lo dijo como provocación moral, sino como constancia clínica. Observó que el deseo aparece temprano, ligado al cuerpo, antes de cualquier noción de norma o pecado. El niño no desea como el adulto, pero desea, y ese deseo deja huellas duraderas. Freud pensó las etapas psicosexuales como organizaciones del placer, no como escalones que se superan sin resto. Dijo que en cada etapa el cuerpo privilegia una zona, una forma de satisfacción, una relación con el otro, oral, anal, fálica, no como etiquetas rígidas, sino como modos de vincularse con el mundo. Cada etapa ofrece una solución temporal al conflicto entre pulsión y realidad. Ninguna es definitiva. En la etapa oral, Freud observó que el placer se concentra en la boca, no solo en la alimentación, sino en el acto de succionar, morder, incorporar. El niño no distingue entre necesidad y placer. Comer, chupar, calmarse, amar, todo se mezcla. Freud afirmó que aquí se juega la relación primitiva con la falta. Cuando el pecho falta, aparece la angustia. Cuando llega, aparece el alivio. Esta alternancia funda una primera experiencia del deseo. No todo está disponible. Muchos rasgos adultos se anclan ahí. Freud pensó que ciertas formas de dependencia, de demanda afectiva, de voracidad emocional, remiten a fijaciones orales, no como determinismo, sino como tendencia. El sujeto que busca ser colmado, que espera que el otro lo complete, repite una escena temprana. No recuerda la infancia, la vive en el vínculo. En la etapa anal, Freud observó un cambio. El placer se liga al control, a la retención, a la expulsión. El niño descubre que puede dar o negar algo prohibido. Las heces se vuelven objeto de intercambio simbólico. Freud afirmó que aquí se estructura la relación con la autoridad y la ley. Dar cuando se pide, retener cuando se prohíbe, obedecer o desafiar, orden y suciedad, orgullo y vergüenza. De esta etapa Freud derivó rasgos que luego aparecen en la vida adulta: la obsesión por el orden, la avaricia, la obstinación, pero también la rebeldía silenciosa, el sujeto que controla demasiado, que no cede, que se aferra, no está siendo simplemente racional, está repitiendo una lógica temprana. Si cedo, pierdo algo de mí. La etapa fálica introduce otro giro. Freud afirmó que aquí el niño se enfrenta a la diferencia sexual y al problema del poder.
No se trata de genitalidad adulta, sino de una pregunta por el lugar que se ocupa frente al deseo del otro. El niño se compara, se mide, imagina, aparece la rivalidad, la identificación, el miedo a perder el amor. Aquí se organiza el complejo de Edipo, que Freud pensó como núcleo estructural, no como episodio anecdótico. El Edipo no es solo deseo por el progenitor del sexo opuesto, es, sobre todo, la experiencia de que el deseo tiene límites, que hay una ley que no se negocia. Freud sostuvo que el niño no abandona el Edipo porque lo entienda, sino porque lo reprime, y esa represión funda el superyo. La ley entra al sujeto no como argumento, sino como marca. Proust escribió que la verdadera vida es la vida recordada. Freud diría algo más preciso: la verdadera vida es la vida fijada. Lo que no se elaboró en su tiempo se conservó como resto. La fijación no es un fallo del desarrollo, sino una solución parcial que se vuelve rígida. El deseo se queda detenido en una forma que alguna vez funcionó. Freud afirmó que la neurosis surge cuando el sujeto queda demasiado atado a una etapa, no porque esté detenido en el pasado, sino porque el presente no logra ofrecer una satisfacción equivalente. El deseo busca entonces volver por caminos antiguos, no como nostalgia consciente, sino como repetición inconsciente. Pedro Páramo habló desde ese lugar. Los personajes viven atados a voces del pasado, no avanzan, repiten. Comala no es solo un pueblo muerto, es una infancia que no terminó de pasar. Freud pensó algo similar cuando escribió al sujeto neurótico, alguien habitado por tiempos superpuestos, donde el ayer sigue mandando. La infancia mexicana, atravesada por silencios, por mandatos morales tempranos, por afectos contenidos, deja marcas específicas. Freud no habló de México, pero su teoría lo permite, donde el deseo infantil se topa pronto con la culpa, el superyo se vuelve severo, donde el cuerpo es vigilado, el síntoma encuentra salida. El niño aprende rápido que no debe sentir, pero no deja de sentirlo. Freud sostuvo que el niño no reprime solo por miedo al castigo, sino por miedo a perder el amor. Esta afirmación es central. El deseo infantil se sacrifica para conservar el vínculo. El sujeto aprende que amar implica renunciar. Esa ecuación no se olvida, se reactiva en cada relación importante. El adulto que se anula para no ser abandonado está repitiendo una decisión temprana. La memoria infantil no funciona como archivo fiel. Freud habló de recuerdos encubridores, escenas aparentemente triviales que ocultan conflictos más profundos. La infancia se recuerda deformada, no por error sino por defensa. Lo esencial no se recuerda, se actúa. El cuerpo, el carácter, las elecciones cargan ese pasado. Freud afirmó que educar, gobernar y analizar son profesiones imposibles, tal vez porque todas intervienen demasiado pronto. La infancia es el territorio donde se cruzan el deseo y la ley por primera vez. Ninguna intervención sale limpia, algo siempre se pierde, algo siempre queda. Hasta aquí, una afirmación clara. El adulto no se explica sin el niño que fue, no como causa mecánica, sino como historia escrita. El deseo no empieza de nuevo, continúa torcido. Freud afirmó que la neurosis no es un accidente, sino una solución fallida. No aparece porque el sujeto sea débil, sino porque encontró una forma de sostener el deseo cuando otras vías quedaron cerradas. La neurosis no elimina el conflicto infantil, lo organiza, le da una forma estable, aunque costosa. El síntoma es el precio que se paga por haber crecido. Freud pensó que cada neurosis conserva la lógica de una etapa. La historia retoma la pregunta por el deseo del otro, propia del momento fálico. La obsesión reactiva el control, la retención, la ambivalencia de la etapa anal. La fobia desplaza la angustia a un objeto externo para poder nombrarla, no como catálogo rígido, sino como economía del deseo. Cada síntoma habla el idioma de una infancia específica. El sujeto no recuerda estas etapas como episodios claros. Freud sostuvo que la amnesia infantil no es un vacío, sino una defensa. Lo infantil no desaparece, se vuelve inaccesible al recuerdo, pero sigue actuando. Se infiltra en elecciones amorosas, en temores irracionales, en repeticiones que no se entienden. El niño que fuimos no está atrás, está debajo. Proust escribió que el tiempo perdido no se busca, se encuentra. El pasado infantil se presenta cuando el presente falla, cuando una situación actual toca una fijación antigua, algo se desproporciona, la relación es excesiva, el
afecto no corresponde al hecho. Freud leyó esa desproporción como signo de retorno. No es el presente el que duele tanto, es el pasado activado. En Pedro Páramo, los personajes hablan desde lugares que ya no existen. No saben que están muertos. Freud escribió algo similar en El sujeto neurótico. Vive escenas antiguas como si fueran actuales. No distingue del todo el ayer del hoy. Por eso el análisis no busca corregir conductas, sino introducir tiempo, hacer que el pasado sea pasado sin negarlo. Freud afirmó que el desarrollo no consiste en abandonar etapas, sino en integrarlas. Cuando una etapa queda aislada, se vuelve tiránica. Cuando se articula con las demás, pierde rigidez. El adulto no deja de ser oral, anal o fálico. Aprende a no quedar atrapado en una sola lógica. La fijación aparece cuando esa articulación falla. La repetición es el mecanismo central. Freud observó que el sujeto repite incluso lo que le hace sufrir. No porque busque dolor, sino porque busca algo familiar. La repetición ofrece una ilusión de dominio. El sujeto cree que esta vez será distinto, pero la escena se repite con mínima variación. El niño insiste, ahora con cuerpo adulto. Schopenhauer sostuvo que la voluntad no aprende de la experiencia. Freud lo confirmó clínicamente. El deseo no se educa con argumentos. Se desplaza, se disfraza, se reencuentra. La razón llega tarde. El yo explica después lo que ya ocurrió. La infancia no gobierna como recuerdo, gobierna como estructura. Freud pensó que el análisis introduce una interrupción en la repetición. No la elimina, la vuelve legible. Cuando el sujeto puede decir, esto ya pasó, algo cambia. No se borra la marca, pero pierde su carácter de destino. El síntoma deja de ser mandato y se vuelve mensaje. La neurosis se transforma cuando se le escucha, no cuando se le combate. La infancia mexicana, marcada por una moral temprana, por silencios afectivos, por una religiosidad incorporada antes de ser pensada, produce moralidades particulares de fijación. Freud no habló de esto, pero su teoría lo permite. Donde el cuerpo fue vigilado pronto, el deseo aprende a esconderse. Donde el afecto fue condicionado, el amor se vive con deuda. Donde la obediencia fue virtud central, el superyo se vuelve severo. El niño aprende rápido qué mostrar y qué callar. Freud sostuvo que el niño reprime para no perder el amor del adulto. Esta afirmación atraviesa toda su teoría. El deseo infantil se sacrifica para conservar el vínculo. El adulto repite ese sacrificio en otra escena. Se calla para no perder. Cede para no ser rechazado, se culpa antes de ser acusado. El niño sigue negociando. Freud pensó que la educación siempre llega demasiado pronto y demasiado tarde. Demasiado pronto para el deseo, demasiado tarde para la ley. Por eso no hay infancia feliz en sentido pleno. Hay infancias más o menos habitables. El sufrimiento no es señal de fracaso individual, sino de una estructura donde crecer implica perder algo. Borges escribió que cada hombre es todos los hombres que ha sido. Freud lo pensó en términos clínicos. El adulto contiene al niño, el adolescente al hijo, al rival, no como recuerdos ordenados, sino como capas activas. El sujeto no se mueve en línea recta, vive en superposiciones. La nostalgia aparece cuando el sujeto imagina una infancia sin conflicto. Freud no compartió esa ilusión. Pensó que el conflicto es originario. La infancia no fue mejor, fue más expuesta. El niño no tenía palabras para defenderse. El adulto cree haber perdido algo, pero en realidad perdió la ignorancia de ese conflicto. El análisis no busca recuperar una infancia ideal, busca reconocer la infancia real, con sus miedos, sus placeres, sus renuncias. Cuando el sujeto puede mirar esa historia sin idealizarlo ni condenarlo, algo se afloja. El niño deja de mandar desde la sombra, se vuelve parte de la historia, no su tirano. Freud sostuvo que no hay sujetos sin restos infantiles. La madurez no es limpieza, es convivencia con esos restos. Freud sostuvo que no hay sujetos sin restos infantiles. La madurez no es limpieza, es convivencia con esos restos. El adulto que se cree liberado de su infancia suele estar dominado por ella. El que reconoce su persistencia gana margen. No libertad absoluta, pero sí distancia. Este bloque afirma algo sin consuelo. Crecer no cura, pero también afirma algo decisivo. Comprender transforma. El niño que fuimos no se ve, pero puede dejar de exigir repetición ciega. Puede ser escuchado sin ser obedecido. En el siguiente movimiento, ese niño reaparece en una figura central. La madre, el padre, el mito, el punto donde el deseo se encuentra con la ley de forma trágica. Ahí entra Edipo, no como historia antigua, sino como estructura viva. Ahí donde la infancia deja de ser solo memoria y se vuelve
se vuelve destino simbólico. La infancia no termina, se organiza. No queda atrás como un recuerdo superado, sino que se reordena en capas que siguen actuando. El adulto no es el contrario del niño, es su continuación bajo otras reglas. Por eso el análisis no pregunta qué nos pasó, sino cómo eso que pasó sigue operando. El niño que fuimos no reclama comprensión moral, no pide ser juzgado ni redimido. Pide ser reconocido como origen del modo en que deseamos, tememos y repetimos. El sujeto no elige libremente sus primeras formas de goce, las heredas de una escena temprana donde el cuerpo habla antes que el lenguaje. Es herencia, no se borra, se reelabora o se padece. Las etapas del deseo no funcionan como una línea del progreso, sino como un sistema de marca. Cada una dejó una huella en el cuerpo y en el modo de vincularse. Cuando esas huellas no se articularon, se fijaron, y cuando se fijaron, exigieron repetición. La neurosis no aparece como castigo, sino como fidelidad a una solución antigua. Freud pensó que el sujeto sufre menos por lo que le ocurrió que por no saber qué hacer con eso. El sufrimiento se intensifica cuando la historia se vuelve muda, cuando no hay palabras para decir lo que insiste. El análisis introduce el lenguaje donde hubo silencio, no para cambiar el pasado, sino para modificar su peso. La nostalgia por la infancia es una defensa. La infancia fue un territorio de conflicto, no de armonía. El deseo y la prohibición se encontraron ahí por primera vez. El cuerpo aprendió temprano que no todo es posible. Esa lección fue necesaria, pero dejó restos. Esos restos reaparecen como síntomas, elecciones repetidas, culpas sin causa visible. Reconocer al niño que fuimos no implica obedecerlo, implica ponerlo en palabras. Cuando el sujeto puede decir eso fue, el tiempo se ordena. No desaparece la marca, pero deja de confundirse con el presente. El pasado deja de gobernar como destino y empieza a existir como historia. La cura no consiste en volverse norma, sino en volverse más responsable de su deseo. Esa responsabilidad no es moral, es subjetiva, consiste en saber desde dónde se desea. El niño que fuimos deja de hablar a través del síntoma cuando encuentra un lugar en el discurso. Este bloque no cierra la infancia, la deja abierta, pero localizada, la saca del mito y la devuelve a la estructura. El niño no es una imagen tierna ni una herida sagrada, es un operador psíquico activo. Reconocerlo es el primer paso para no quedar atrapado en su repetición. Si este recorrido te incomodó, va bien. Si algo resonó sin saber por qué, también va bien. Este canal no promete bienestar rápido ni respuestas tranquilizadoras. Aquí se piensa el deseo, la culpa, la infancia y la cultura sin anestesia, pero con palabras. Freud no como reliquia, sino como herramienta viva para leer lo que insiste. Si quieres seguir este trayecto, Edipo, la ley y el mito, la culpa, el amor, la cultura, suscríbete. No para aprender conceptos, sino para escucharte distinto. Nos vemos en el siguiente bloque. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte. Recuerda que quien escribe merece el castigo de ser leído.